Mamá, vendimos tu casa. Ya no la vas a necesitar más. Ricardo me miró desde los pies de la cama del hospital, como si fuera una carga que había que desechar. Marina, mi nuera, tenía esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería aparentar bondad. Es lo mejor para ti, suegra. El asilo San Vicente tiene muy buena reputación. Fabiola, mi hija menor, evitaba mi mirada mientras jugaba con su teléfono. Además, mamá, tú no tienes dinero para mantener esa casa tan grande. Nosotros necesitamos el dinero de la venta para nuestros hijos. Ahí estaba yo, recién salida de un infarto, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de mi corazón débil, y mis propios hijos me estaban echando de mi hogar como si fuera basura. La enfermera que estaba cambiando mi suero se quedó helada. Pude ver en sus ojos la compasión que mis propios hijos no tenían. ¿Cómo pueden hablarle así a su madre?, susurró, pero Ricardo la fulminó con la mirada. Esto es un asunto familiar, le espetó con esa arrogancia que había desarrollado desde que se casó con Marina. Mi madre entiende que es lo mejor, ¿verdad, mamá? Sus ojos me desafiaban a contradecirlo, como si fuera una niña pequeña que debía obedecer sin cuestionar. Marina agregó con esa voz melosa que me daba náuseas: «Suegra, usted ya cumplió su papel como madre. Ahora es tiempo de que descanse y nos deje a nosotros manejar las decisiones importantes». Yo solo los miré en silencio. Un silencio que ellos interpretaron como resignación, como derrota. Fabiola finalmente levantó la vista de su teléfono y dijo: «Mamá, no pongas esa cara. El asilo tiene actividades, otros viejitos con quien hablar. Vas a estar mejor ahí que sola en esa casa enorme». La palabra viejitos salió de su boca como si fuera algo despreciable, algo que había que esconder. Ricardo sacó unos papeles de su maletín. «Solo necesitamos que firmes aquí para autorizar la venta. Ya encontramos un comprador que paga bien». Me extendió una pluma como si fuera una sentencia de muerte. «La casa se vende la próxima semana. Te vamos a sacar del hospital directo al asilo. Todo está arreglado». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, esta vez, sino algo mucho más profundo. 45 años criándolos sola después de que su padre muriera. 45 años trabajando doble turno para darles todo lo que necesitaban. 45 años sacrificando mis propios sueños para construir los suyos. Y así me pagaban. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que había hecho 3 meses antes de mi infarto, cuando ya comenzaba a sospechar de sus verdaderas intenciones. Un papel que había firmado en secreto. Una decisión que tomé cuando empecé a notar cómo me miraban, cómo calculaban, cómo hablaban entre ellos cuando creían que no los escuchaba. «Está bien», les dije con una sonrisa que ellos interpretaron como sumisión. «Haré lo que ustedes crean que es mejor». Ricardo y Marina intercambiaron una mirada de triunfo. Fabiola suspiró aliviada, como si hubiera estado cargando un peso terrible. No tenía ni idea de que esa sonrisa no era de derrota, sino de alguien que sabía exactamente lo que iba a hacer a continuación. Firmé los papeles sin leer, lo que los tranquilizó completamente. «Mamá, vas a ver qué es lo mejor», dijo Ricardo, mientras guardaba los documentos. «El dinero de la venta lo vamos a invertir bien, para el futuro de los nietos». Marina asintió con falsa preocupación. «Y usted va a estar muy cómoda en el asilo, sin preocupaciones, sin responsabilidades». Esa noche, cuando se fueron, llamé a alguien desde el teléfono del hospital. Una conversación breve, necesaria. «¿Santiago? Soy Cilda. Sí, ya era hora de activar nuestro plan». Santiago era el único abogado en quien confiaba, amigo de mi difunto esposo desde la juventud. Cuando colgué el teléfono,
Sentí por primera vez en meses que recuperaba el control. Mis hijos creían que era una vieja indefensa, pero se habían equivocado terriblemente. Al día siguiente, Ricardo llegó con Marina y los niños. Mis nietos, que antes corrían a abrazarme, ahora se quedaban pegados a las piernas de sus padres, como si yo fuera contagiosa. «Abuela, ¿es cierto que te vas a vivir con otros viejitos?», preguntó la pequeña Sofía, de apenas 6 años. Antes de que pudiera responder, Marina la silenció con una mirada severa. «Los niños ya saben que la abuela va a estar mejor cuidada», dijo Marina con esa falsa dulzura que tanto me irritaba. «Van a poder visitarla los domingos». Ricardo agregó: «Si es que tienen tiempo entre sus actividades escolares y deportivas». La forma en que lo dijo me dejó claro que esas visitas nunca iban a suceder. Fabiola llegó 1 hora después, acompañada de su novio Ismael. Llevaba puestos unos aretes nuevos, caros, que brillaban como si fueran diamantes. «Mira, mamá, lo que me regaló Ismael», dijo mostrándolos con orgullo. «Son de la joyería del centro comercial más exclusivo». Yo sabía perfectamente que Fabiola no tenía dinero para esos lujos, pero ahora, con la venta de mi casa asegurada, ya se estaba dando gustos. «Señora Cilda», me dijo Ismael con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fabiola me contó que se va a mudar a un lugar más cómodo. ¡Qué buena decisión!». Había algo en su tono que me molestó profundamente, como si estuviera hablando con alguien que ya no tenía voz ni voto en su propia vida. Ricardo se acercó a mi cama con una carpeta nueva. «Mamá, aquí están todos los documentos del asilo. Las cuotas ya están pagadas por 3 meses. Después de eso, con tu jubilación y la ayuda del gobierno, podrás mantenerte». Marina añadió: «Nosotros no vamos a poder ayudarte económicamente porque tenemos nuestros propios gastos, pero vas a estar bien». Era increíble cómo hablaban de mi futuro como si yo no estuviera presente, como si fuera un objeto que había que reubicar en el lugar menos molesto posible. Fabiola se sentó en el borde de mi cama y me tomó la mano con falsa ternura. «Mamá, sé que es difícil, pero piensa en todo lo que vas a disfrutar. Actividades, bingo, clases de tejido. Vas a hacer amigas de tu edad». «¿Amigas de mi edad?», repetí lentamente. «¿Te refieres a mujeres que también fueron abandonadas por sus hijos?». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo carraspeó incómodo. «Mamá, no digas eso. Nosotros no te estamos abandonando. Solo queremos lo mejor para ti». Marina se puso de pie, claramente irritada por mi comentario. «Suegra, usted siempre dramatiza todo. Nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas. No podemos estar pendientes de usted las 24 horas del día». Su máscara de bondad se había caído por completo, mostrando su verdadero rostro, frío, calculador, sin una pizca de compasión. «Además», continuó Marina, «usted ya crió a sus hijos. Nosotros tenemos que criar a los nuestros. Es el ciclo natural de la vida». Ricardo asintió con aprobación. «Mamá, Marina tiene razón. Tú ya cumpliste tu papel como madre. Ahora es nuestro turno de ser padres, sin tener que preocuparnos por cuidar también a una persona mayor». Fabiola, sintiéndose valiente por el respaldo de su hermano, agregó: «Y seamos honestos, mamá. Tú no tienes los recursos para mantenerte en esa casa. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Es demasiado para tu jubilación». Ismael asintió. «Es una decisión muy madura de parte de ustedes. Muchas familias no tienen el valor de tomar este tipo de decisiones difíciles». Yo los escuchaba hablar como si estuvieran discutiendo qué hacer con un mueble viejo que ya no servía. Pero había algo que ninguno de ellos sabía,
algo que me daba una tranquilidad extraña en medio de toda esa humillación. 3 meses antes de mi infarto, cuando empecé a sospechar de sus verdaderas intenciones, había tomado una decisión que cambiaría todo. Mi difunto esposo había dejado un terreno en las afueras de la ciudad, un terreno que los niños creían que no valía nada porque estaba alejado del centro. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Ese terreno se había vuelto muy valioso por el desarrollo inmobiliario de la zona. Lo había vendido en secreto por una suma que los habría dejado sin palabras. El dinero estaba seguro en una cuenta, que solo Santiago y yo conocíamos. Pero eso no era todo. Durante las últimas semanas había estado grabando conversaciones, documentando comentarios, recopilando pruebas de cómo planeaban deshacerse de mí. Tenía evidencia de todo. Sus reuniones secretas, sus cálculos sobre mi dinero, sus planes para el futuro. «Está bien», les dije finalmente, con esa misma sonrisa que ellos seguían interpretando como resignación. «Ustedes saben lo que es mejor para mí». Ricardo se relajó visiblemente. «Mamá, vas a ver que en unos meses vas a estar agradecida por esta decisión». Pero cuando se fueron esa noche, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Y ellos no tenían la menor idea de la sorpresa que les esperaba. Esa noche, después de que se fueron, miré por la ventana del hospital hacia las luces de la ciudad. Era la misma vista que había contemplado 40 años atrás, cuando nació Ricardo, llena de esperanza y sueños sobre el futuro que construiríamos juntos. Nunca imaginé que ese mismo hijo algún día me echaría de mi hogar como si fuera un estorbo. Al día siguiente llegó la trabajadora social del hospital, una mujer joven llamada Cecilia, que había sido asignada para facilitar mi transición al asilo. Tenía esa mirada compasiva que me irritaba tanto como la falsa dulzura de Marina. «Señora Zilda, he revisado su caso y creo que esta decisión es lo mejor para usted. En el asilo San Vicente va a tener compañía, atención médica constante y actividades programadas». Cecilia se sentó junto a mi cama con una carpeta llena de formularios. «Sus hijos son muy responsables al tomar esta decisión. Muchos adultos mayores se resisten al cambio, pero usted parece muy madura al aceptar su nueva situación». Cada palabra era como una bofetada. ¿Madura? ¿Responsables? Si supiera la verdad detrás de toda esta madurez y responsabilidad, necesito que firme estos papeles. Continuó Cecilia. Son para autorizar el traslado directo del hospital al asilo. También necesito información sobre sus recursos financieros para determinar cuánto puede pagar de su cuota mensual. Firmé todo sin leer, algo que claramente la tranquilizó. Perfecto. Sus hijos ya pagaron los primeros 3 meses, así que no tiene que preocuparse por nada. Esa tarde, cuando Cecilia se fue, hice otra llamada desde el teléfono del hospital. «Santiago, necesito que vengas esta noche. Es urgente». Mi voz debe haber sonado diferente porque Santiago no hizo preguntas. Solo me dijo que estaría ahí después de las horas de visita. Santiago llegó a las 9 de la noche, cuando los pasillos del hospital estaban en silencio. Era un hombre de 70 años, amigo íntimo de mi difunto esposo, y el único que conocía todos los secretos de nuestra familia. Se veía preocupado cuando entró a mi habitación. «Zilda, ¿cómo estás? Recibí tu mensaje y vine inmediatamente. Santiago, necesito que actives el plan del que hablamos hace 3 meses», le dije en voz baja. «Ya no puedo esperar más. Mis hijos acaban de vender mi casa y me van a meter en un asilo». Santiago se puso pálido. «¿Qué? ¿Cómo se atreven? ¿Acaso no saben lo que tú tienes?» «Exactamente», susurré. «No saben nada. Creen que soy una vieja pobre y sin recursos, pero tú y yo sabemos la verdad». Santiago sacó su teléfono y comenzó a marcar números. «Zilda, el dinero de la venta del terreno está seguro. Son $800,000 que ellos ni siquiera
Saben que existen. Además, tengo las grabaciones que me diste hace 2 meses. Sí, las grabaciones. Durante semanas había estado documentando las conversaciones de mis hijos, especialmente cuando se reunían en mi casa los domingos. Ricardo, Marina y Fabiola no sabían que yo había instalado un pequeño dispositivo de grabación en la sala, justo donde siempre se sentaban a planear mi futuro. «Mamá está gastando demasiado dinero en medicinas», había dicho Ricardo en 1700, una de esas grabaciones. «Si sigue así, no va a quedar nada para nosotros cuando se muera». Marina había respondido: «Por eso necesitamos actuar ahora. Vender la casa, meterla en un asilo barato y quedarnos con el dinero antes de que lo gaste todo en doctores». Fabiola había sido la peor de todas. Además, sinceramente, ya me cansé de tener que visitarla todos los domingos, siempre con lo mismo. Que si sus achaques, que si se siente sola, que si necesita ayuda con las compras. Ismael ya me dijo que prefiere que pasemos los fines de semana solos. Pero había más, mucho más. En otra grabación, Marina había dicho algo que me había destrozado el corazón. «Tu madre siempre fue una carga. Desde que me casé contigo, siempre tuve que fingir que me caía bien. Pero la verdad es que es una vieja amargada que no sabe cuándo retirarse». Ricardo había respondido: «Marina, cuando vendamos la casa, podremos comprar esa casa nueva que quieres en el barrio exclusivo. Y ya no tendremos que fingir más. Una vez que esté en el asilo, podemos visitarla una vez al mes, hacer el teatro de que somos buenos hijos. Y listo». Esas grabaciones me habían mostrado la verdad que me negaba a ver. Mis hijos no me amaban. Yo era solo un obstáculo entre ellos y el dinero que creían que iba a ser suyo. Pero se habían equivocado completamente sobre mi situación financiera. Santiago guardó su teléfono y me miró con determinación. «Zilda, mañana mismo voy a activar todo. Tengo contactos en el hotel más lujoso de la ciudad. Vas a salir de aquí directo a una suite presidencial, no a un asilo. También voy a hablar con el agente inmobiliario que me recomendaste. Esa casa que viste en el barrio más exclusivo va a ser tuya». «¿Y los documentos legales?», pregunté. Santiago sonrió por primera vez en la noche. «Ya están listos. El poder notarial que firmaste el mes pasado me da autoridad para manejar todos tus asuntos financieros. Tus hijos no pueden tocar ni un centavo de tu dinero real». Al día siguiente, Ricardo llegó muy temprano con papeles del asilo. «Mamá, todo está listo. Esta tarde te van a dar de alta del hospital y te van a trasladar directamente al San Vicente. Ya hablé con la directora y le expliqué tu situación. Ella entiende que vas a necesitar cuidados especiales». Marina estaba radiante. «Suegra, anoche Ricardo y yo estuvimos viendo casas en el barrio Los Pinos. Encontramos una preciosa, con jardín y piscina. Con el dinero de la venta de su casa, vamos a poder comprarla y darles un mejor futuro a nuestros hijos». Fabiola llegó con Ismael y los dos parecían estar de muy buen humor. «Mamá, nosotros también encontramos un apartamento increíble. Ismael va a poder poner su consultorio dental en la planta baja y yo voy a tener mi propio estudio de diseño, gráfico arriba». Ismael se acercó a mi cama con una sonrisa que me daba escalofríos. «Señora Zilda, quiero agradecerle por todo lo que está haciendo por nosotros. Su generosidad va a cambiar nuestras vidas para siempre». Su tono era tan condescendiente que me dieron ganas de gritarle la verdad. Ricardo sacó su teléfono y comenzó a mostrarme fotos. «Mira, mamá, esta es la casa que vamos a comprar. 4 habitaciones, 3 baños, jardín con piscina. Los niños van a poder invitar a sus amigos. Marina va a tener su cocina gourmet y yo voy a tener mi oficina en casa». «¿Y dónde queda mi habitación en esa casa?»,
Pregunté con curiosidad genuina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina carraspeó incómoda. «Suegra, ya le dijimos que usted va a estar mucho mejor en el asilo. Esa casa es para nosotros y los niños». «Además, mamá», agregó Fabiola, «tú siempre dijiste que lo único que querías era vernos felices y exitosos. Ahora vas a poder ver cómo tu sacrificio valió la pena». La manera en que dijo «sacrificio» me dio náuseas. Esa tarde, cuando vinieron a buscarme para el traslado, yo sonreí y asentí a todo. Mis hijos se despidieron con besos en la frente y promesas de visitas que jamás cumplirían. Pero ellos no sabían que en lugar de ir al asilo, yo tenía planes completamente diferentes. Y Santiago ya estaba esperándome en la puerta del hospital con una sonrisa que ellos no pudieron ver. La ambulancia del asilo llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Ricardo, Marina y Fabiola estaban ahí para despedirse, actuando como los hijos perfectos que jamás fueron. «Mamá, cuídate mucho», me dijo Ricardo besándome la frente con una ternura tan falsa que me dio asco. «Vamos a visitarte muy pronto». Marina se acercó con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Suegra, va a extrañarla mucho, pero sabemos que va a estar mejor cuidada en el asilo». Fabiola me abrazó y susurró en mi oído. «Mamá, gracias por todo. Nunca vamos a olvidar lo que hiciste por nosotros». Sus palabras sonaban como una despedida final, como si estuviera muriendo en lugar de simplemente mudándome. Los paramédicos me ayudaron a subir a la ambulancia. A través de la ventana trasera pude ver a mis hijos despidiéndose con la mano, sonriendo con alivio. Por fin se habían librado de la carga que representaba su madre, o eso creían ellos. Pero a 2 cuadras del hospital, la ambulancia se detuvo. «¿Qué pasa?», pregunté al paramédico que iba conmigo. El hombre sonrió. «Cambio de planes, señora Zilda. Tenemos órdenes de llevarla a otra dirección». En ese momento, Santiago subió a la ambulancia con una sonrisa triunfante. «Zilda, todo está listo», me dijo mientras la ambulancia cambiaba de rumbo. «Te llevo al Hotel Continental, el más lujoso de la ciudad. La suite presidencial está reservada bajo tu nombre por tiempo indefinido». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no de dolor. 20 minutos después, la ambulancia se detuvo frente al Hotel Continental. Era un edificio imponente de mármol y cristal, con porteros uniformados y un jardín impecable en la entrada. Nunca en mi vida había estado en un lugar tan elegante. Santiago había pagado hasta el último detalle. Una silla de ruedas dorada me esperaba en la entrada, y el gerente del hotel en persona salió a recibirme. «Señora Zilda, es un honor tenerla como huésped», me dijo el gerente con una reverencia. «Su suite está lista, y nuestro equipo médico privado la visitará 2 veces al día para asegurar su completa recuperación». Mientras me llevaban hacia el ascensor, pude ver las caras de asombro de otros huéspedes. Una mujer de mi edad en silla de ruedas, pero tratada como una reina. La suite presidencial me dejó sin palabras. 2 habitaciones enormes, un balcón con vista panorámica de la ciudad, una sala de estar con muebles que costaban más que el salario anual de mis hijos, y un baño de mármol con jacuzzi. Santiago había pensado en todo. Había flores frescas, en cada mesa una canasta de frutas exóticas y una botella de champán esperándome. «Zilda, esta es tu nueva vida», me dijo Santiago sentándose en el sofá de terciopelo. $800.000 dan para mucho más que una simple venganza. Dan para vivir como una reina el resto de tus días. Sacó una carpeta de su maletín. «Aquí están todos los documentos. La venta del terreno está completamente legal. El dinero está en 3 cuentas bancarias diferentes para mayor seguridad. Y nadie puede tocarlo, excepto tú».
Esa noche, por primera vez en años, dormí en paz. No había nadie gritándome que apagara la televisión, nadie quejándose de mis medicinas, nadie haciéndome sentir como una carga. El servicio a la habitación me trajo una cena que jamás había soñado probar. Salmón noruego, ensalada de langosta y un postre que parecía una obra de arte. Al día siguiente, Santiago llegó temprano con más noticias. «Silda, encontré la casa perfecta. Está en el mismo barrio donde Ricardo quería comprar, pero es aún más lujosa que la que él había elegido». Me mostró fotos en su tablet. Una mansión de 2 pisos con jardín, piscina, garaje para 3 autos y una vista espectacular de las montañas. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, aunque ya no me importaba el precio. $550.000, respondió Santiago. «La vas a comprar de contado, algo que va a impresionar mucho al vendedor. También contraté a una empresa de mudanzas de lujo para que traslade todas tus pertenencias del asilo. Perdón, las pocas cosas que tus hijos te dejaron llevar. Pero había algo más importante que discutir. Santiago, quiero que sepas exactamente lo que mis hijos dijeron sobre mí en esas grabaciones», le dije con una calma que me sorprendió. Reprodujimos las grabaciones una por una, y con cada frase cruel, con cada comentario despiadado, Santiago se ponía más furioso. «No puedo creer que sus propios hijos hablen así de ti», murmuró después de escuchar la grabación donde Marina me llamaba vieja amargada. «Zilda, esto es suficiente evidencia para un juicio por abuso psicológico y abandono de persona mayor. Podríamos meterlos en la cárcel si quisiéramos». «No quiero mandarlos a la cárcel», respondí. «Quiero algo mucho mejor que eso. Quiero que se den cuenta de lo que perdieron cuando decidieron deshacerse de mí como si fuera basura». Santiago asintió con comprensión. «Venganza pública, humillación social, que toda la ciudad sepa qué clase de hijos son». Durante los siguientes días, mientras me recuperaba en el lujo del hotel, Santiago se encargó de todos los detalles. Compró la casa de contado, contrató decoradores para amoblarla según mis gustos y estableció contactos con los medios de comunicación locales. «Cuando llegue el momento», me dijo, «toda la ciudad va a saber la verdad sobre Ricardo, Marina y Fabiola». Pero había algo que me preocupaba. «Santiago, ¿y si ellos intentan buscarme en el asilo? ¿Y si descubren que nunca llegué ahí?». Santiago sonrió con malicia. «Ya hablé con la directora del asilo San Vicente. Le expliqué la situación y ella está de nuestro lado. Si tus hijos llaman o van a visitarte, les va a decir que estás en el área de cuidados intensivos y no puedes recibir visitas por recomendación médica». «¿Y cuánto tiempo puede mantener esa mentira?», pregunté. «El tiempo que necesitemos», respondió Santiago. «La directora del asilo es amiga mía desde hace años. Ella ha visto muchos casos como el tuyo. Adultos mayores abandonados por hijos ingratos. No le cuesta nada ayudarnos a darles una lección». Una semana después de salir del hospital, recibí la primera llamada de Ricardo. «Mamá, ¿cómo estás?». Llamé al asilo y me dijeron que no puedes recibir visitas todavía. Su voz sonaba preocupada, pero yo sabía que era preocupación por él mismo, no por mí. «Esperamos que te estés adaptando bien. Estoy perfectamente», le respondí desde mi suite de lujo, mirando por la ventana hacia la piscina del hotel. «Los cuidados aquí son excelentes». Técnicamente no estaba mintiendo. Los cuidados en el hotel eran realmente excelentes. Ricardo suspiró aliviado. «Me alegra saber eso, mamá. Marina y yo ya empezamos a ver casas. Encontramos una preciosa que queremos que conozcas cuando puedas salir del asilo». Después de colgar, Santiago y yo nos miramos y comenzamos a reír. «No tienen ni idea de lo que les espera», dijo Santiago.
Cuando se enteren de la verdad, van a querer morirse de la vergüenza. Pero yo tenía planes aún más ambiciosos que la simple vergüenza. Al día siguiente, Santiago trajo noticias que me llenaron de satisfacción. «Zilda, la casa ya está lista. Los decoradores terminaron ayer. ¿Quieres ir a verla?» Asentí con emoción. Era hora de comenzar la siguiente fase de mi plan. La nueva fase donde mis hijos se darían cuenta de que habían cometido el error más grande de sus vidas. La mañana en que fui a ver mi nueva casa, me sentía como una mujer completamente diferente. Santiago me recogió en su Mercedes plateado y durante el viaje me explicó todos los detalles. «Zilda, la casa está amueblada con lo mejor que sé. Puede comprar. Contraté a la decoradora más prestigiosa de la ciudad, la misma que decoró las mansiones de los empresarios más ricos». Cuando llegamos al barrio Los Pinos, el mismo donde Ricardo había soñado comprar su casa, no pude contener la emoción. Las calles estaban perfectamente pavimentadas, con jardines impecables y casas que parecían palacios. «Es aquí», me dijo Santiago deteniéndose frente a una mansión de 2 pisos que me quitó el aliento. La casa era aún más hermosa de lo que había visto en las fotos. Fachada de piedra natural, ventanas enormes con marcos dorados, un jardín que parecía salido de una revista y una piscina que brillaba bajo el sol como un diamante azul. «Bienvenida a tu nuevo hogar», me dijo Santiago mientras el portón eléctrico se abría lentamente. Al entrar, me quedé sin palabras. El vestíbulo tenía un candelabro de cristal que debía costar una fortuna, pisos de mármol italiano y una escalera curva que subía hacia el segundo piso como en las películas. La sala principal tenía muebles de cuero blanco, una chimenea de piedra y ventanales que daban una vista perfecta del jardín y la piscina. La cocina fue diseñada por el mismo arquitecto que hace las cocinas de los restaurantes más famosos, me explicó Santiago mientras recorríamos cada habitación. Era una cocina de ensueño, electrodomésticos de acero inoxidable, una isla central de granito negro y gabinetes de madera que llegaban hasta el techo. «Aquí puedes cocinar para 20 personas si quieres dar una fiesta». Subimos al segundo piso, donde estaba la habitación principal. Era más grande que toda la sala de mi casa anterior. Tenía una cama king size con cabecera tapizada en terciopelo, un vestidor del tamaño de una habitación normal y un baño con jacuzzi que parecía un spa privado. «Y esto», dijo Santiago abriendo las cortinas, «es tu vista privada. Desde la ventana de mi nueva habitación podía ver toda la ciudad, las montañas a lo lejos, los edificios del centro y abajo, el jardín perfectamente cuidado con la piscina, que ahora era mía». «Santiago, esto es demasiado», susurré, aunque en mi corazón sabía que no era demasiado. Era exactamente lo que merecía después de 40 años de sacrificios. «No, Zilda», me respondió con firmeza. «Esto es lo mínimo que mereces después de todo lo que tus hijos te hicieron, y además todavía nos quedan casi $300,000 para lo que necesites». Sacó un sobre de su maletín. «Aquí están las llaves, todos los documentos de propiedad y las tarjetas de las cuentas bancarias. Esta casa es tuya, completamente pagada». Esa tarde, mientras me instalaba en mi nueva vida, Santiago me trajo información sobre mis hijos que me llenó de una satisfacción amarga. Ricardo y Marina ya pusieron una oferta por una casa en este mismo barrio. Una casa mucho más pequeña que la tuya, por cierto. Van a pagar $400,000, pero van a tener que hipotecarse por 30 años. ¿Y Fabiola?, pregunté mientras desempacaba las pocas pertenencias que había podido rescatar de mi casa anterior. Ella e Ismael encontraron un apartamento de lujo en el centro. Van a gastar casi todo el dinero que esperan recibir de la venta de tu casa en la cuota inicial. También van a estar endeudados hasta el cuello.
Era perfecto. Mis hijos estaban gastando dinero que aún no tenían, haciendo planes basados en una herencia que creían asegurada. Pero yo tenía una sorpresa que los iba a dejar en shock. Santiago, quiero que sepas algo. No solo quiero recuperar mi casa original, quiero comprarla de vuelta. Santiago levantó las cejas sorprendido. ¿Comprar tu propia casa? Pero, Zilda, ya tienes una casa mucho mejor. Sonreí con una determinación que no sentía desde hacía años. No se trata de la casa, Santiago. Se trata del mensaje. Quiero que sepan que tengo tanto dinero que puedo comprar de vuelta lo que ellos vendieron para deshacerse de mí. Eso va a costar otros $250,000, me advirtió Santiago. El comprador ya invirtió dinero en reparaciones y mejoras. Mi sonrisa se hizo más amplia. Perfecto, que sea más caro. Quiero que cuando mis hijos se enteren, se den cuenta de que votaron a una madre millonaria porque la creyeron una vieja pobre. Durante los siguientes días, mientras disfrutaba de mi nueva vida de lujo, Santiago se encargó de contactar al comprador de mi casa original. «Buenas noticias», me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi nuevo jardín. «El comprador está dispuesto a vender. Aparentemente descubrió algunos problemas estructurales que van a costar mucho dinero reparar». «¿Cuánto quiere?», pregunté mientras observaba a los jardineros que Santiago había contratado para mantener mi nuevo paraíso. $300,000, respondió. Dice que es un precio justo considerando las mejoras que hizo y los problemas que encontró. No pude evitar reírme. Que sean 350,000. Quiero que sepa que el dinero no es problema para mí. Esa noche, mientras cenaba en mi comedor de mármol con vista a la piscina iluminada, recibí otra llamada de Ricardo. «Mamá, ¿cómo te sientes? Hace 2 semanas que no podemos visitarte en el asilo». Su voz sonaba un poco más preocupada que la vez anterior. «Las enfermeras dicen que estás en cuidados especiales». «Estoy muy bien, hijo», le respondí mientras un mesero privado que Santiago había contratado me servía langosta fresca. «Los cuidados aquí son extraordinarios. Me siento como una reina». Nuevamente no estaba mintiendo. «Me alegra mucho escuchar eso, mamá. Marina y yo cerramos la compra de nuestra casa nueva. Es preciosa. Vas a amarla cuando puedas conocerla». «Seguramente», respondí con una sonrisa que él no podía ver. «¿Y Fabiola cómo está?». Ricardo suspiró. «Ella e Ismael también encontraron su apartamento. Todos estamos muy emocionados de empezar nuestras nuevas vidas. Todo gracias a tu generosidad, mamá». Después de colgar, llamé a Santiago. «Es hora de acelerar los planes. Quiero que mañana mismo hagas la oferta por mi casa original. Y quiero que empieces a contactar a los medios de comunicación. Es momento de que esta ciudad sepa qué clase de hijos tengo». Santiago se rió del otro lado de la línea. «Zilda, mañana mismo empezamos la fase 2 de la operación». Al día siguiente, mientras tomaba el desayuno en mi terraza con vista panorámica, Santiago llegó con noticias que me llenaron de emoción. «La oferta fue aceptada. En una semana vas a ser dueña de tu casa original nuevamente. También ya hablé con el canal de televisión local y el periódico más importante de la ciudad». «¿Y qué les dijiste?», pregunté mientras untaba mermelada francesa en mi croissant recién horneado. «Les dije que tengo una historia increíble sobre una madre millonaria cuyos hijos la abandonaron creyendo que era pobre. Les aseguré que va a ser la noticia más comentada del año». Santiago se sentó frente a mí con una expresión seria. «Zilda, una vez que hagamos esto público, no hay vuelta atrás. Tus hijos van a quedar expuestos frente a toda la ciudad. ¿Estás segura de qué es lo que quieres?». Miré hacia mi piscina, hacia mi jardín perfecto, hacia la vida de lujo que ahora tenía,
y pensé en todas las humillaciones que había sufrido. «Santiago», le dije con una calma que me sorprendió, «mis hijos me vendieron como si fuera un objeto que ya no necesitaban. Me hicieron creer que era una carga, que no valía nada, que debía estar agradecida por las migajas de amor que me daban. Es hora de que aprendan lo que realmente vale su madre». Esa noche, mientras me relajaba en mi jacuzzi, privado, supe que al día siguiente comenzaría la parte más satisfactoria de mi venganza. La parte donde toda la ciudad sabría la verdad. La mañana del día que cambiaría todo para siempre, me desperté en mi cama de seda, con una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Santiago llegó a las 8 en punto con el equipo de televisión del Canal 7, el más visto de la ciudad. «Zilda, están listos para grabarte cuando tú quieras», me dijo mientras los camarógrafos instalaban sus equipos en mi sala principal. La periodista era una mujer joven llamada Sonia, reconocida por sus reportajes sobre injusticias sociales. «Señora Zilda, su historia es increíble», me dijo mientras revisaba las grabaciones que Santiago le había mostrado. Nunca había visto un caso tan claro de abuso familiar por codicia. Esto va a impactar a toda la audiencia. Me vestí con mi mejor traje, uno que había comprado en la boutique más cara de la ciudad. Quería verme elegante, próspera, como la mujer exitosa que realmente era. Mientras me maquillaban para la cámara, Santiago me recordó los puntos clave. Cuenta tu historia con calma, muestra las grabaciones, pero sobre todo, deja claro que no eres una víctima, eres una mujer que tomó control de su vida. La entrevista comenzó en mi sala, con la cámara capturando la elegancia de mi nueva casa. «Señora Zilda, hace 3 semanas usted estaba internada en un hospital y sus hijos la enviaron a un asilo. Hoy está viviendo en una mansión de $500,000. Cuéntenos qué pasó», comenzó Sonia con esa voz profesional que caracterizaba a los mejores periodistas. «Mis hijos creyeron que era una vieja pobre sin recursos», comencé, sintiendo cómo mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. «Me vendieron mi casa, me metieron en un asilo y se repartieron lo que creían que era mi único patrimonio. Pero lo que ellos no sabían es que yo tenía $800,000 en cuentas bancarias que jamás supieron que existían». Sonia se inclinó hacia adelante, captando cada matiz de mi historia. ¿Cómo logró mantener esa fortuna en secreto? Le expliqué sobre el terreno de mi difunto esposo, sobre la venta estratégica, sobre cómo había previsto la codicia de mis hijos y tomé precauciones. Incluso grabé sus conversaciones cuando planeaban deshacerse de mí. Reprodujimos las grabaciones más impactantes. La voz de Ricardo diciendo: «Mamá está gastando demasiado dinero en medicinas. Si sigue así, no va a quedar nada para nosotros». La voz cruel de Marina: «Tu madre siempre fue una carga. Es una vieja amargada que no sabe cuándo retirarse». Y la peor de todas, Fabiola riéndose mientras decía: «Ya me cansé de visitarla, siempre con lo mismo». Con cada grabación, Sonia se veía más horrorizada. «Señora Zilda, estas grabaciones son devastadoras. ¿Cómo se sintió al escuchar a sus propios hijos hablar así de usted?». Respiré profundo antes de responder. Me sentí libre de la culpa de amarlos más de lo que ellos me amaban. Libre de seguir sacrificándome por personas que solo veían en mí una fuente de dinero. La cámara me siguió mientras recorríamos la casa. El comedor de mármol, la cocina de lujo, la habitación principal con vista panorámica. «Esta casa vale $550,000», les expliqué. «La compré de contado, algo que mis hijos jamás podrán hacer con sus empleos actuales. Irónicamente, está en el mismo barrio donde Ricardo planeaba comprar con el dinero de la venta de mi casa.
Sonia hizo la pregunta que yo esperaba. ¿Sus hijos saben dónde está usted realmente? Sonreí con satisfacción. Ellos creen que estoy en el asilo San Vicente, en cuidados intensivos. Cada semana me llaman para preguntar cómo estoy, fingiendo preocupación, pero en realidad solo quieren asegurarse de que siga viva hasta que terminen de gastar el dinero de la venta de mi casa. El momento más impactante llegó cuando Santiago entró con documentos frescos. Zilda, tengo noticias. Acabo de cerrar la compra de tu casa original. Oficialmente, ahora eres dueña de 2 propiedades. Esta mansión y la casa donde criaste a tus hijos. La cámara captó mi sonrisa triunfante. Pagué $350,000 por recuperar mi propia casa, dinero que mis hijos creen que no tengo. ¿Qué va a hacer con su casa original?, preguntó Sonia. Voy a conservarla como recordatorio, respondí. Un recordatorio de que una madre que ama incondicionalmente puede convertirse en una fuerza imparable cuando es traicionada por sus propios hijos. Santiago agregó: también estamos considerando donársela a una fundación que ayuda a adultos mayores abandonados por sus familias. La entrevista terminó con mi mensaje más poderoso. A todos los padres que están viendo esto, quiero decirles algo importante. Amar a nuestros hijos no significa permitir que nos maltraten. Ser buenos padres no significa sacrificar nuestra dignidad. Y nunca, jamás, permitan que nadie los haga sentir como una carga por el simple hecho de envejecer. Cuando las cámaras se apagaron, Sonia me dijo: Señora Zilda, esta entrevista va a cambiar muchas vidas. Su historia va a inspirar a miles de adultos mayores que están sufriendo abuso familiar. Santiago asintió. Y va a ser una lección muy cara para Ricardo, Marina y Fabiola. Esa tarde, Santiago y yo nos sentamos en mi terraza a esperar. El reportaje se iba a transmitir a las 8 de la noche, en horario prime. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Santiago. No, respondí mientras observaba el atardecer desde mi paraíso personal. Estoy emocionada. Por primera vez en años, voy a ver a mis hijos recibir exactamente lo que se merecen. A las 8 en punto prendimos la televisión. El reportaje comenzó con imágenes de mi mansión y el titular: La madre millonaria que sus hijos abandonaron, creyendo que era pobre. Lo que siguió fueron 30 minutos que destruirían para siempre la reputación de Ricardo, Marina y Fabiola en toda la ciudad. Y yo sabía que esto era solo el comienzo de mi venganza. A las 8:05 de la noche, mi teléfono comenzó a sonar. Era Ricardo, y su voz sonaba desesperada. «Mamá, ¿dónde estás? Acabamos de ver el noticiero. No puede ser verdad lo que están diciendo». Su pánico era tan evidente que casi me dio lástima. Casi. «Hola, Ricardo», respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. «¿De qué noticiero hablas?». Sabía perfectamente de qué hablaba, pero quería escucharlo decir las palabras. «El reportaje sobre una madre millonaria. Saliste tú en televisión. Dicen que tienes $800,000. Marina le quitó el teléfono. Su voz temblaba de rabia y humillación. «Zilda, ¿cómo pudiste hacernos esto? Toda la ciudad nos está viendo como monstruos. Mis amigas no paran de llamarme». Pude escuchar a Ricardo gritando en el fondo. «El jefe me llamó. Dice que la empresa no puede tener empleados que maltratan a sus madres. ¿Dónde estás?», me gritó Marina. «Vamos para el asilo ahora mismo». Me reí suavemente. «No estoy en el asilo, Marina. Nunca estuve ahí. Estoy en mi mansión de $550,000, la que compré mientras ustedes planeaban mi funeral». El silencio del otro lado fue ensordecedor. Fabiola tomó el teléfono, llorando.
Mamá, por favor. Ismael perdió 3 pacientes hoy. Cancelaron sus citas después de ver el noticiero. Dicen que no quieren que un dentista sin valores los atienda. Su desesperación era música para mis oídos. Fabiola, querida, le dije con falsa dulzura. ¿No querías que fuera a un asilo a hacer amigas de mi edad? Pues resulta que hice amigas, pero todas son millonarias como yo. Y todas vieron el noticiero. Ricardo volvió a tomar el teléfono. Mamá, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. No hay malentendido, Ricardo. Ustedes dijeron exactamente lo que pensaban de mí en esas grabaciones. La ciudad entera las escuchó. Marina gritó, desde el fondo. Esas grabaciones son ilegales. Te vamos a demandar. Santiago, que estaba a mi lado, se rió. Díganle que las grabaciones fueron hechas en propiedad privada de su madre, completamente legales. Santiago está aquí conmigo, les informé. Dice que pueden intentar demandarme, pero él tiene todos los documentos que prueban que todo lo que hice fue legal, incluyendo recuperar mi casa original por $350,000. Otro silencio mortal. Fabiola sollozó. ¿Compraste de vuelta tu casa? Su incredulidad era deliciosa. Sí, querida. Pagué $350,000 de contado por recuperar lo que ustedes vendieron para deshacerse de mí. Resulta que su madre pobre tenía más dinero del que ustedes van a ver en toda su vida. Ricardo intentó sonar amenazante. Vamos a ir a buscarte. Nos vas a explicar todo esto. Me levanté de mi sofá de terciopelo y caminé hacia la ventana que daba a mi piscina iluminada. Pueden venir cuando quieran. Mi dirección es Avenida Los Pinos, 847, la casa más grande del barrio. La misma zona donde ustedes querían comprar, con mi dinero. ¿Los Pinos? Marina casi se ahogó. Esas casas cuestan una fortuna. Santiago tomó mi teléfono. Hola, soy el abogado Santiago Hernández. Quiero informarles que mi clienta ha instalado cámaras de seguridad en toda la propiedad. Cualquier comportamiento agresivo será grabado y usado en su contra. Además, continué cuando recuperé el teléfono. Mañana sale la segunda parte del reportaje. Van a mostrar las casas que ustedes compraron con el dinero de la venta de mi casa versus la mansión que yo compré con mi propio dinero. Va a ser muy educativo para la audiencia. Marina comenzó a llorar. Zilda, por favor. La gente nos está señalando en la calle. Nuestros hijos están siendo molestados en la escuela. Su dolor me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Marina, cuando me llevaron al asilo, ¿te preocupaste por cómo me iba a sentir? ¿Te importó que me sintiera abandonada y humillada? Ricardo volvió al ataque. Todo esto es tu culpa. Si nos hubieras dicho que tenías dinero, nada de esto habría pasado. Su lógica retorcida me confirmó que había tomado la decisión correcta. Ricardo, ¿me habrían tratado mejor si hubieran sabido que era millonaria? ¿Su amor por mí dependía de mi cuenta bancaria? Fabiola gritó. Necesitamos ese dinero. Ya firmamos contratos. Compramos cosas. Nos vamos a quedar en la ruina. Me senté nuevamente, disfrutando cada segundo de su desesperación. Fabiola, exactamente como ustedes me iban a dejar a mí, en la ruina y abandonada. La diferencia, agregué con una sonrisa que ellos no podían ver, es que yo tengo dinero para salir adelante. Ustedes van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y colgué el teléfono. Santiago levantó su copa, de champán. Zilda, eso fue magistral. Pero esto es solo el comienzo. Mañana empieza la guerra real. Al día siguiente, mi teléfono no paró de sonar. Números desconocidos, periodistas, vecinos,
incluso personas de otros países que habían visto el reportaje en redes sociales. Santiago contrató a una secretaria para filtrar las llamadas mientras yo disfrutaba de mi desayuno en la terraza. «Zilda, tienes entrevistas solicitadas desde México, Colombia, España», me informó Santiago mientras revisaba su tablet. «Tu historia se volvió viral. El hashtag #MadreMilonaria es tendencia mundial». Me mostró las redes sociales. Millones de personas compartiendo mi historia, apoyándome, contando sus propias experiencias con hijos ingratos. Pero lo más satisfactorio fueron los comentarios sobre mis hijos. Ricardo Mendoza y Marina Castro fueron identificados por vecinos. Leyó Santiago. La gente está boicoteando la empresa donde trabaja Ricardo. El consultorio dental de Ismael está vacío y Fabiola perdió 3 clientes de diseño gráfico. Las 10 de la mañana, Santiago recibió una llamada que me llenó de orgullo. «Zilda, era el alcalde. Quiere darte la llave de la ciudad y nombrarte embajadora de los derechos de los adultos mayores». No pude evitar reírme. ¿Te imaginas la cara de mis hijos cuando vean eso en las noticias? Pero la verdadera sorpresa llegó al mediodía. Santiago entró corriendo con noticias increíbles. «Zilda, acaban de ofrecerte un contrato para escribir un libro sobre tu historia. Y una productora quiere hacer una película». El dinero que ofrecían era tanto que incluso yo me sorprendí. Además, continuó Santiago con una sonrisa maliciosa, 3 familias millonarias quieren conocerte. Dicen que admiran tu valor y quieren ser tus amigas. Era irónico. A los 67 años, tenía más vida social que mis hijos de 40. Esa tarde decidimos hacer algo que sabía que los destruiría por completo. Santiago había organizado una rueda de prensa en el jardín de mi mansión, periodistas de 5 países, cámaras por todas partes, y yo en el centro, radiante con un vestido que costaba más que el salario mensual de Ricardo. «Señora Zilda», preguntó un periodista español, «¿qué mensaje tiene para otros adultos mayores que están sufriendo abuso familiar?» Respiré profundo. Que nunca es tarde para recuperar su dignidad, que su valor no depende de lo que otros piensen de ustedes y que a veces la mejor venganza es vivir bien. Un periodista mexicano levantó la mano. ¿Perdonaría a sus hijos si le pidieran disculpas? La pregunta me hizo reflexionar unos segundos. El perdón es algo que se gana, no que se pide. Mis hijos tendrían que demostrar un cambio real, no solo palabras desesperadas porque fueron expuestos públicamente. Durante la rueda de prensa, Santiago me entregó documentos que me llenaron de satisfacción final. «Zilda, acabo de recibir esto. Ricardo y Marina perdieron la aprobación de su hipoteca. El banco consideró que son riesgo reputacional después del escándalo. Fabiola e Ismael también perdieron su apartamento soñado. Y sabe que es lo mejor», agregó Santiago con presentación, una sonrisa triunfante. «El comprador original de tu casa se enteró de toda la historia. Está tan indignado que quiere regresarte $50,000 porque dice que se avergüenza de haber participado, aunque sea involuntariamente, en el maltrato hacia ti». Esa noche, mientras veía las noticias desde mi jacuzzi, pude ver las imágenes de mis hijos llegando a casa de Marina. Se cubrían las caras con periódicos, corrían de los reporteros, se veían demacrados y desesperados. El contraste con mi vida de lujo era cinematográfico. El reportero explicaba: la familia Mendoza Castro ha perdido empleos, contratos y el respeto de su comunidad después de que se revelara cómo trataron a la señora Zilda. Las imágenes mostraban mi mansión iluminada, mi piscina, mis jardines, mientras en una esquina pequeña aparecían ellos corriendo como criminales. Fabiola intentó dar una entrevista para defenderse. «Mi madre nos está destruyendo por venganza.
Ella nunca nos dijo que tenía dinero. Pero el periodista la confrontó. «Señorita Fabiola, tenemos las grabaciones donde usted dice que se cansó de visitar a su madre. ¿Cómo explica eso?» Su respuesta fue patética. «Esas grabaciones están fuera de contexto». Pero ya era tarde. El público había escuchado todo, había visto las pruebas, había elegido un lado, y no era el de ellos. Santiago me trajo champán francés mientras observábamos mi triunfo completo. «Zilda, en una semana pasaste de ser una vieja abandonada a ser la mujer más admirada del país. Tus hijos pasaron de ser herederos afortunados a ser los villanos más odiados de las redes sociales. ¿Sabes qué es lo que más me satisface?», le dije mientras brindábamos bajo las estrellas. «No es el dinero, no es la fama, no es ni siquiera la venganza. Es que finalmente sé lo que valgo. Y ellos también lo saben ahora». Santiago asintió. «Y mañana llega la cereza del pastel, los documentos legales». La mañana final de mi venganza llegó con una llamada que había estado esperando durante semanas. Santiago entró a mi habitación con una sonrisa que no había visto desde que comenzó todo esto. «Zilda, los documentos están listos. Hoy se hace justicia legal». Me vestí con mi traje más elegante, el mismo que había usado para la rueda de prensa. Quería verme impecable para el momento en que mis hijos se dieran cuenta de que habían perdido todo para siempre. Santiago me esperaba en su Mercedes con una carpeta llena de documentos que sellarían su destino. «Primero vamos al juzgado», me explicó mientras manejábamos por las calles donde ahora era reconocida como una heroína. «El juez va a oficializar la demanda por abuso psicológico y abandono de persona mayor. Después vamos al banco para la transferencia final. En el juzgado, el juez Teodoro Ramírez, un hombre de 60 años que había visto mi historia en televisión, nos recibió con respeto y admiración. «Señora Zilda, es un honor conocerla. Su valentía ha inspirado a muchas familias en situaciones similares». Sus palabras me llenaron de orgullo. «Los documentos están en orden», declaró el juez después de revisar todo. «La demanda por daños psicológicos contra Ricardo Mendoza, Marina Castro y Fabiola Mendoza procede. Además, por el abandono premeditado de persona mayor, enfrentan multas de $50.000 cada uno y servicios comunitarios». Era más de lo que había esperado. Santiago agregó: «Su señoría, también tenemos evidencia de que intentaron vender propiedad que no les pertenecía completamente, ya que la señora Zilda nunca firmó un poder notarial válido». El juez asintió gravemente. «Eso constituye fraude inmobiliario. Pueden enfrentar cargos criminales». Salimos del juzgado directo al Banco Central, donde me esperaba el gerente general en persona. «Señora Zilda, es un privilegio atenderla», me dijo mientras nos escoltaba a su oficina privada. «He preparado todo para la transferencia que solicitó. Lo que Santiago había planificado era genial en su simplicidad. Donar $200.000 a la Fundación de Adultos Mayores Abandonados. Crear un fondo de $50.000 para casos similares al mío y conservar el resto para mi nueva vida. Quiero que mi historia ayude a otros», le expliqué al gerente. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Santiago me entregó un sobre sellado. «Zilda, esto llegó esta mañana. Es de parte de tus hijos». Era una carta desesperada, escrita a mano, con lágrimas que habían manchado la tinta. Decía: «Mamá, por favor, perdónanos. Cometimos un error terrible. Estamos dispuestos a devolverte todo y a cuidarte como mereces». Me reí mientras le mostraba la carta a Santiago. «¿Ahora quieren cuidarme? ¿Después de que todo el país sepa que soy millonaria?» El gerente del banco, que había escuchado toda la historia, movió la cabeza con disgusto. «Señora Zilda, usted tomó la decisión correcta.
El amor no se puede comprar con dinero. Esa tarde, mientras firmaba los últimos documentos en mi oficina personal de la mansión, Santiago me trajo las noticias finales. Ricardo fue despedido oficialmente. Marina perdió su trabajo en la boutique porque las clientas se negaban a ser atendidas por ella. E Ismael tuvo que cerrar su consultorio porque no tiene pacientes. ¿Y Fabiola?, pregunté mientras sellaba el sobre con mis memorias para la editorial. Perdió todos sus clientes y tuvo que mudarse a un apartamento de una habitación en las afueras. Ismael la dejó porque dice que ella arruinó su carrera. La justicia poética era perfecta. Santiago se sentó frente a mí con una expresión seria. «Zilda, ¿alguna vez te arrepientes de haber llegado tan lejos?» Miré por la ventana hacia mi jardín perfecto, hacia la piscina donde nadaba todas las mañanas, hacia la vida de lujo que había construido con mi propia inteligencia y determinación. «Santiago», le respondí con una tranquilidad que venía desde lo más profundo de mi alma, «no me arrepiento de nada. Durante 40 años me sacrifiqué por hijos que solo vieron en mí una fuente de dinero. Les di mi juventud, mi salud, mis sueños, y me pagaron con desprecio y abandono. Me levanté y caminé hacia mi biblioteca personal, llena de libros que ahora tenía tiempo de leer. Ellos eligieron verme como una carga. Yo elegí demostrarles que esa carga era en realidad un tesoro que perdieron para siempre». Santiago asintió, con comprensión. «Has inspirado a millones de personas, Zilda. Tu historia va a ayudar a muchas familias». Esa noche, mientras cenaba en mi comedor de mármol con vista a la ciudad iluminada, recibí una última llamada de Ricardo. Su voz era apenas un susurro. «Mamá, ¿hay alguna forma de arreglar esto?». Su derrota era total. Su arrogancia había desaparecido completamente. «Ricardo», le dije con una serenidad que me sorprendió. «Cuando me llevaron al hospital con un infarto, ustedes vieron una oportunidad para deshacerse de mí. Cuando me vendieron mi casa, vieron dinero fácil. Cuando me metieron en un asilo, vieron libertad. Ahora que saben que soy millonaria, ven una segunda oportunidad». «Pero mamá», intentó interrumpir, pero yo continué. «La diferencia es que yo ya no veo hijos en ustedes. Veo extraños que compartieron mi sangre, pero nunca mi corazón». Y colgué por última vez. Santiago levantó su copa de vino. «Por la señora Zilda, la mujer que demostró que nunca es tarde para recuperar la dignidad». Brindamos mientras las luces de la ciudad brillaban bajo nosotros como estrellas caídas. «No, me arrepiento de haberlos criado», susurré hacia la noche. «Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción». Y por primera vez en décadas me sentí completamente libre. Mi venganza estaba completa. Mi nueva vida apenas comenzaba.